Sí, se ve. Recording in progress. Entonces, en esta ayudantía vamos a ingresar lo que es un poco de teoría de los sistemas termodinámicos. La teoría va a ser resumida, chicos, cosa de que ustedes le entiendan a lo rápido, ya que estamos en verano y solo son 2 o 3 semanas de clase. Entonces, este documento que yo avanzo el semestre, lo resumí, mm, sí, a mi parecer, lo resumí mucho más. Entonces, esta ayudantía va a consistir en lo que son sistemas cerrados. Bueno, sistemas termodinámicos. Como les mencioné, los sistemas termodinámicos se dividen en dos grupos. Un sistema termodinámico se divide en un sistema cerrado y en un sistema abierto. Y al mismo tiempo, un sistema cerrado se subdivide en dos grupos. Sistema cerrado de límite fijo, donde la característica principal es de que el volumen total permanece constante. Y ahora, el otro grupo es el sistema cerrado de límite móvil. En un sistema cerrado de límite móvil, la característica principal es de que el volumen es variable. El volumen puede aumentar o puede disminuir, o en algunos casos puede permanecer constante. Sistema cerrado de límite móvil. Ahora, ¿cuáles son las características para un sistema cerrado global? Un sistema cerrado no intercambia masa con el medio exterior. En pocas palabras, en un sistema cerrado, la masa siempre va a ser constante. No se olviden de eso. En un sistema cerrado, la masa siempre va a ser constante. No importa si es límite fijo, no importa si es límite móvil, en un sistema cerrado, sí o sí, la masa es constante. Un sistema cerrado puede intercambiar, puede o no puede intercambiar energía, ya sea en forma de calor o en forma de trabajo. Tiene esas dos opciones, la de poder intercambiar o la de no poder intercambiar. Eso ya depende de lo que les diga el enunciado. Ahora, en esta clase nos vamos a enfocar netamente en lo que son sistemas cerrados de límite fijo. Característica principal, les hago recuerdo o les repito, es de que el volumen total del sistema permanece constante. Esa es la característica principal. Entonces veamos, los sistemas cerrados de límite fijo, aparte de que el volumen es constante, tienen otras características. Y entonces, característica principal, el volumen permanece constante. Y además, y además, la masa es constante. Ahora, característica principal, el volumen total permanece constante y además la masa es constante. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, los sistemas cerrados del límite fijo experimentan un proceso de tipo real. Al ser un proceso de tipo real, este tipo de ejercicios se los va a graficar en un diagrama con líneas segmentadas. Al ser un proceso real, se los grafica en un diagrama termodinámico con líneas segmentadas. Además, al ser un proceso, al ser un proceso, al ser un proceso real, este tipo de ejercicio o este tipo de sistema solo va a tener un estado inicial y un estado final. Nada más. Este tipo de sistema cerrado de límite fijo solo va a tener un estado inicial y un estado final. No se olviden, es importante eso. Ahora, los sistemas cerrados de límite fijo no presentan ni trabajo de expansión ni trabajo de compresión. Entonces, esa es la última característica importante. No presentan ni trabajo de expansión ni trabajo de compresión. Ustedes tienen que saber de que va a haber trabajo de expansión cuando el volumen de mi sistema aumente y va a haber trabajo de compresión cuando el volumen de mi sistema disminuya. Pero en este caso, como estamos en sistema cerrado de límite fijo, nosotros sabemos de que el volumen es constante.
Y si el volumen es constante, no hay ninguno de estos dos trabajos. No hay expansión ni no hay compresión, porque el volumen es constante. Entonces sigamos. Hasta aquí, chicos, ¿queda todo claro o tienen dudas de las características? Volumen total constante, masa constante, volumen total constante, masa constante. Luego, es un proceso real. Al ser un proceso real, se lo grafica en un diagrama termodinámico con líneas segmentadas y al mismo tiempo, al ser un proceso de tipo real, solo va a tener estado inicial y estado final. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro, chicos? Para que avancemos. ¿Me avisan, por favor? Para mí quedó claro. Los demás, ¿qué dicen? Entonces, listo, sigamos, chicos. Entonces, ahora veamos. Ya sabemos de que el volumen total es constante y la masa es constante. ¿Cuál es la fórmula del volumen específico? El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa total. Ahora, si en un sistema cerrado de límite fijo el volumen total es constante y la masa es constante, constante en el estado inicial y en el estado final, constante. Si el volumen total y la masa son constantes, una constante dividido entre otra constante me va a seguir dando otra constante. Y es por eso que yo digo de que además el volumen específico también va a ser constante en un sistema cerrado de límite fijo. Como el volumen total y la masa permanecen constantes en el estado inicial y en el estado final, en conclusión yo puedo decir de que el volumen específico también va a ser constante. Esa es otra característica importante de los sistemas cerrados de límite fijo. Siguiendo, no se olviden, un sistema cerrado de límite fijo solo presenta estado inicial y estado final, nada más. Son dos estados. Y justamente el ingeniero les preguntó en un examen de verano, examen repechaje, les preguntó un ejercicio. Sistema cerrado de límite fijo. Solo tenían que definir dos estados nada más, pero varios se confundieron con el enunciado, porque era un poco chiposo. Sigamos. Entonces ya sabemos las características. Volumen total constante, masa total constante, y como el volumen y la masa son constantes, el volumen específico igual llega a ser constante. Un sistema cerrado de límite fijo, un sistema cerrado de límite fijo, no presenta trabajo de expansión y tampoco presenta trabajo de compresión. Un sistema cerrado de límite fijo sí puede presentar otras formas de trabajo. Un sistema cerrado de límite fijo sí puede presentar trabajo eléctrico o trabajo de agitación. Sí puede presentar estos trabajos acá, trabajo eléctrico y trabajo de agitación. Un sistema cerrado de límite fijo puede presentar, como también no, transferencia de energía en forma de calor. El calor va a ser igual a cero en un proceso adiabático. Proceso adiabático, no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor. No se olviden de eso. En un proceso adiabático no hay transferencia de calor. Y el calor va a ser diferente de cero si mi sistema gana o pierda calor. Sí hay transferencia de calor. Entonces, no se olviden de eso, no se olviden de eso tampoco. Trabajo de compresión y trabajo de expansión son cero. El trabajo eléctrico y el trabajo de agitación
son diferentes de cero. Un sistema termodinámico de límite fijo sí pueden presentar ese tipo de trabajo. Y ahora, con respecto a estas variables, con respecto a estas variables de calor y trabajo, vamos a decir lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá. Trabajo de compresión. Ya. Con respecto al trabajo, con respecto al trabajo, ya sabemos que el trabajo de compresión es cero y el trabajo de expansión es cero. Ahora, en un sistema cerrado de límite fijo, en un sistema cerrado, en un sistema cerrado, el trabajo eléctrico siempre va a ser de signo negativo. Es decir, si el enunciado me pide determine el trabajo eléctrico, ese trabajo eléctrico que yo obtenga me tiene que arrojar un valor negativo. No se olviden, el valor del trabajo eléctrico siempre es negativo. Si el enunciado me pide determinar el trabajo eléctrico, el valor que yo obtenga como resultado tiene que ser un valor negativo. Lo mismo sucede con el trabajo de agitación. El trabajo de agitación siempre me tiene que arrojar un valor negativo. ¿Queda claro o no queda claro eso con respecto al trabajo? Los escucho. ¿Queda claro o no, chicos? Lo que es el trabajo. Trabajo de agitación negativo, trabajo eléctrico negativo, y ya lo que es el trabajo de compresión y expansión en un sistema cerrado de límite fijo son cero. Y ahora, con respecto al calor, el calor va a ser positivo cuando el enunciado me diga, cuando el enunciado me diga que mi sistema gana calor, o también cuando el sistema reciba calor, o cuando el sistema se caliente, o cuando al sistema se le adicione calor, o cuando al sistema se le suministre calor. Si el enunciado me dice cualquiera de estas palabras, gane, reciba, se caliente, se le adiciona o se le suministre calor, en ese caso yo voy a saber que el calor va a ser positivo. Y ahora, cuando el enunciado me diga de que mi sistema pierde calor, cede calor, se enfríe, se le quite calor o se le o se le extrae calor, en esos casos, si el enunciado me dice cualquiera de estas palabras, yo sé que mi calor va a ser de signo negativo. Y ya cuando el enunciado me diga de que el proceso es adiabático, en ese caso, el calor va a ser igual a cero. Veamos algunos ejemplos en su práctico, donde ustedes ya se van a dar cuenta. Ah, otra cosa que me olvidaba decirles. En un calentamiento, chicos, si, si yo le, si yo le suministro calor a mi sistema, si yo le suministro calor a mi sistema, ¿qué variables aumentan? O sea, si yo caliento mi sistema, ¿qué variables aumentan? Eso es importante. ¿Será que la temperatura aumenta o disminuye en un calentamiento? ¿Qué dicen? Aumenta, En un calentamiento, la temperatura aumenta. ¿Y la presión aumentará o no en un calentamiento? aumenta, También aumenta. Y ahora, qué es lo que sucede en un enfriamiento con la temperatura y la presión? ¿Aumentan o disminuyen? disminuye. Disminuyen. Y esto también tienen que tomarlo en cuenta al momento de resolver cualquier ejercicio.
Ya, ahora analicemos algunos enunciados de su práctico. Por ejemplo, acá, en el ejercicio 2, si el enunciado me dice, se le extrae calor al sistema, ojo, se le extrae calor, se le extrae calor, el enunciado me dice, se le extrae calor. En ese caso, el resultado del calor, ¿qué signo va a tomar? ¿Positivo o Mm, negativo? Si me dice se negativo. extrae, negativo. Veamos otro ejemplo. Entonces ya ahí ustedes tienen como una pista de a qué resultado van a llegar. Y si se le extrae calor, si se le extrae calor, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué les pide el enunciado? Les pide la temperatura, ¿cierto? La temperatura final del agua. Esa temperatura, esa temperatura final tiene que ser menor a la temperatura inicial. Después, ¿qué más me dice? Un recipiente ya, acá miren. Un tanque cerrado contiene vapor saturado a 1,4 de presión y luego me dicen, como resultado de la transferencia, como resultado de la transmisión de calor, la presión desciende. La presión desciende. ¿En qué proceso? ¿En qué proceso mi presión desciende? ¿En un calentamiento o en un enfriamiento? Vean ustedes, ¿en qué proceso la presión de mi sistema desciende? En un enfriamiento. Entonces, si el enunciado me pide calcular el calor, ese calor me tiene que salir negativo. Veamos acá. A ver, acá, ¿dónde está? Acá me dice, se le suministra calor. Ojo, se le suministra calor muy lentamente. No sale. ¿No se ve la pantalla? No. Me van a disculpar. Por ejemplo, acá, el enunciado me dice, se le suministra calor y luego me pide, determine la temperatura final. Si el enunciado me dice, se le suministra calor, ese calor va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo. ¿Y qué va a pasar con la temperatura? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumentan. Aumenta. Y ya ahí ahí ustedes se van a ir dando cuenta de cuál es el resultado que van a llegar, de cuál es ese resultado al que ustedes tienen que llegar. Esa temperatura final me tiene que salir un valor elevado o una temperatura mayor. Acá me dice el enunciado. Acá 3. Me dice, se extrae calor. Se extrae calor. Si el enunciado me dice, se extrae calor, ese calor va a ser positivo o negativo. Negativo. ¿Y qué me pide el enunciado? Determine la cantidad de calor extraído. Ese calor que yo tenga como resultado me tiene que dar un valor negativo. ¿Queda claro o no, chicos? Se está entendiendo o no? Cuál es la idea o la metodología? ¿Se entiende? Sí, listo. Entonces ya podemos seguir, ya podemos avanzar a lo que es la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, en general. La primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, en general. Solo necesito que se aprendan esta fórmula. Primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, expresada en forma extensiva. De forma extensiva, siempre va a estar con letras mayúsculas. Y la primera ley de la termodinámica, de forma intensiva, siempre va a estar con letras minúsculas.
este calor y este calor son diferentes. La Q mayúscula viene a ser el calor total medido en kilocalorías. La Q minúscula viene a ser el calor específico, medido en kilocalorías sobre kilogramos. En un sistema cerrado, estos términos de energía cinética y energía potencial son despreciables. Se lo anulan. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va y esto se va. Y ahora, calor total y calor específico. Y también podemos identificar el trabajo total con W mayúscula y el trabajo específico con W minúscula. Ahora, este trabajo total en ambas primera ley, este trabajo total es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo que pueden haber en un sistema. En un sistema termodinámico puede haber trabajo de agitación, trabajo eléctrico, trabajo de expansión, trabajo de compresión o el trabajo de un resorte. Lo mismo sucede para la primera ley expresada en forma intensiva. Hay trabajo de agitación, trabajo eléctrico, trabajo de expansión y trabajo de compresión. Y asimismo, trabajo del resorte. Ahora, la primera ley que ustedes van a usar, ya de entrada se los digo, solo va a ser esta primera ley ya resumida. Se las voy a poner acá abajo. Solo van a usar esta primera ley. Calor total menos trabajo total va a ser igual a la masa que permanece constante en un sistema cerrado, multiplicada por la energía interna final menos la energía interna del estado inicial. Esta es la primera ley con letras mayúsculas, la que está expresada en forma extensiva. Calor total, trabajo total. Y ahora, la primera ley para un sistema cerrado, la cual está expresada de forma intensiva, va a ser calor total menos trabajo total, va a ser igual a energía interna final menos energía interna inicial. Olvídense de todo esto, olvídense. Solo van a ocupar esta fórmula para un sistema cerrado. Ya saben que este trabajo total es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo que pueden haber. De eso sí no se olviden. Ahora, ¿cuándo ocupo? ¿Cuándo ocupo la primera ley expresada en forma extensiva? Yo voy a ocupar esa primera ley expresada de forma extensiva cuando yo conozca el dato de la masa. Si yo conozco el dato de la masa, puedo usar esta primera ley, que está expresada con letra mayúscula. Y voy a usar esta primera ley expresada en forma intensiva cuando yo no conozca el dato de la masa. ¿Queda claro o no queda claro, chicos? Esta primera ley, cuando conozca el dato de la masa, y esta otra primera ley, cuando yo no conozca el dato de la masa. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Es algo resumido. Sí se entiende. Los demás que dicen, Camila, Mariela, Marilyn, Sí, se Sergio, entiende. ¿Se entiende? ¿Se entiende? listo. Entonces, ustedes ya van a saber, ustedes cuando resuelvan cualquier ejercicio o estén en su examen, si conocen el dato de la masa, ya saben qué primera ley usar. A ver, vayámonos a su práctico, si hay alguna pista. A ver. Miren, veamos, el enunciado me dice,
se le suministra, ojo, el enunciado me dice, se le suministra calor muy lentamente en una cantidad de 150 kilocalorías por cada kilogramos. Ojo, 150 kilocalorías sobre kilogramos. ¿Qué primera ley tienes? ¿Qué primera ley tiene esas unidades? Intensivo. La intensiva, ¿cierto? Nuevamente, vayámonos al PDF. El enunciado me dice, se le suministra calor muy lentamente en una cantidad de 150 kilocalorías por kilogramos. ¿Qué primera ley tiene esas unidades de kilocalorías sobre kilogramos? Pues la primera ley expresada en forma intensiva. Veamos a ver si hay otra pista en su examen, bueno, o en su práctico. A ver, no, acá tampoco, creo que era la única. Acá miren, la cantidad de calor extraído es igual a 1,967 kilocalorías. Ahora, ¿qué primera ley tiene esa unidad de kilocalorías en calor? ¿La de forma extensiva o Extensiva. intensiva? Vean, chicos, quiero que se den cuenta ustedes. Extensiva es. La que es la primera ley en forma extensiva. Y entonces, y así ustedes se van a ir dando cuenta de qué primera ley usar. Porque me acuerdo que en ese examen de repechaje de verano, el ingeniero les dijo, el ingeniero les dijo, determinen el calor específico. Y muchos no sabían cuál era el calor específico. Y ahí también metieron la pata. Entonces, si el enunciado les pide calor específico, ustedes ya saben, calor específico en kilocalorías sobre kilogramos. Y si me pide calor específico, yo tengo que usar esta primera ley. Entonces, dicho eso, chicos, yo creo que quedó claro. Entremos a los ejercicios. Entremos a los ejercicios. Ustedes me dicen qué ejercicio de su práctico quieren que resolvamos. El 3. Ojo, vamos a ir primero con este de acá, el de sistema cerrado, de límite fijo. Todos estos acá son sistemas cerrados de límite fijo. Estos acá son sistemas cerrados de límite móvil. Eso lo vamos a ver mañana. Después este de acá también es sistema cerrado de límite móvil. Lo vemos mañana también. De este práctico, ¿ya lo hicieron todos o le falta alguno? No, no hemos hecho nada. Bueno, yo no he hecho nada. Los demás que dicen, ¿cuál quieren que hagamos? O yo escojo uno. El 4. El 4. A la suerte. Ya, a ver. Un recipiente, yo voy a leer entre los dos cuál es el más complicado, según para mí. Un recipiente cerrado contiene 1 kilogramo de agua con título 0,60. Si el recipiente tiene un volumen, hallar la temperatura y la presión dentro del recipiente. Ya, podemos hacer los dos, no hay problema. Un recipiente rígido de 3 metros cúbicos de capacidad contiene 2012 kilogramos de agua, con una energía interna específica de 154,5 kilocalorías. Determine cuál es el porcentaje en volumen y líquido. Ya, uy, este está interesante. Ojo, ambos ejercicios están interesantes, pero en esos ejercicios no vamos a aplicar la primera ley, porque eh, esto- estos ejercicios solo son de definición de estado. ¿Aún así quieren que lo hagamos o no? ¿Me dicen? O hacemos estos dos y luego hacemos este de acá con la primera ley. Mejor ese primero con la de la primera ley. El 2. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Ya vamos a hacer este de acá y este de acá al final, la 4 porque la 4 ya es un poco complicadita. De entrada se los digo. A pesar, o sea, la 4 es definición de estado, pero es un poco complicado.
Entonces empecemos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. Ya. Ejercicio 2. Vamos a copiar el enunciado. Ujú. Ya. Ya listo. Un recipiente rígido contiene agua a 5 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados y con un volumen específico de 0,4 metros cúbicos sobre kilogramo. Se le extrae calor, ya sabemos, extrae calor, y la presión desciende a 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Me pide determine la temperatura final del agua. Acá aumentémosle como enunciado. Determine la cantidad de calor. La cantidad de calor extraído. Listo. Entonces, un recipiente rígido es un sistema cerrado. Listo. Recipiente rígido es un tanque. Y luego, el enunciado siempre me va a dar las condiciones del problema. En este caso, el enunciado siempre me va a dar la condición inicial y la condición final del ejercicio. No se olviden que un sistema cerrado de límite fijo solo tiene estado inicial y estado final. Y esas condiciones del estado inicial y el estado final, el enunciado me las va a dar. Veamos, ¿qué me dice el enunciado? El enunciado me dice, un recipiente rígido contiene agua, el estado inicial, contiene agua a una presión de 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Presión inicial, 5 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, con un volumen específico de 0,4. Con un volumen específico inicial de 0,4 metros cúbicos sobre kilogramo. Listo. Se le extrae calor y la presión desciende, me dice. Se le extrae calor y la presión desciende. Y la presión desciende a 2,81. Condición final. Se le extrae calor y la presión desciende hasta una presión de 2,81 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y luego el enunciado me pide determine la temperatura final del agua. Temperatura final del agua. Y listo. Son los datos que me da el enunciado. Y además el enunciado me pide determine la cantidad de calor extraído. Entonces tengo que hallar ese calor. Donde yo sé que ese calor va a ser de signo negativo. Calor extraído. Ya, listo. Entonces, empecemos a definir estados. Chicos, el Zoom se va a cortar. Ingresamos de nuevo, porfa. Ingresamos de nuevo. Recording
Se ve bien. Los demás que dicen, ¿se ve bien? ¿Un poco borroso? Se ve bien. Ya, entonces, ya traté de acercarlo un poco más. A 100, no muy, mucho 100. A ver, ya, listo, lo vamos a dar ahí, en 90. Ya, entonces, listo. Ya, hasta este punto ya anotamos todas las condiciones que el enunciado me dio para mi Disculpe, estado. ¿no lo seguir grabando? Ah, ya, van a disculpar. Gracias por hacerme acordar. Ujú. No, ya, Recording in progress. ya listo. Entonces, como les decía, ya leyendo el enunciado, yo pude obtener lo que son la condición inicial y la condición final del problema y cuáles son los valores que yo tengo que encontrar o cuáles son los datos que el enunciado me pide que yo halle. En este caso es la temperatura final y el calor extraído. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir el estado inicial y luego definir el estado final. Entonces empecemos. Definición de estado. Lo que hicimos ayer. Estado inicial. Vamos a poner acá. Estado inicial. A mi estado inicial yo lo voy a llamar estado 1. Acá va a ser la presión 1 y el volumen específico 1. Listo. Tengo presión y tengo volumen específico. ¿Qué es lo que yo hago? Con esta presión, con esta presión de 5, yo me voy a tablas termodinámicas y determino cuáles son los valores de volumen específico de líquido y de volumen específico de vapor. Con esta presión de 5, ahorita los ayudo, yo determino los valores específicos del líquido, el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Listo. Me voy a tabla. No tengo abierta la tabla, a ver, ahorita lo acabo. Ya listo. ¿Se ven las tablas o no? ¿Me avisan, porfa? ¿Se ve la tabla? Sí se ve. Ya listo. Entonces, me voy a la tabla y busco ese valor de presión de 5 kilogramos fuerza. Ojo, chicos, si no hay la presión de 5 kilogramos, si no hay la presión de 5, utilizan un valor aproximado. Utilizan un valor aproximado. En este caso, entre 4,92 y 5,27, ¿cuál es el valor más aproximado a 5? ¿Cuál es el valor más aproximado a 5? ¿4,92 o 5,27? 4.92. 4,92. El valor más aproximado a 5 es 4,92. Entonces, utilizamos esta presión. Con esta presión de 4,92, yo determino volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Entonces, ustedes agarran su tabla y me dictan estos valores. O lo copiamos, a ver. Volumen específico de líquido y volumen específico de vapor con esta presión. Listo. Ya listo. Entonces, a la presión de 4,92, yo sé que el volumen específico de líquido es 0,001091. Y el volumen específico de vapor es 0,387. Listo. Tengo presión y tengo volumen específico. Ya determiné, o tengo presión, volumen específico. Ya determiné el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Ahora, una vez, una vez que yo determiné el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor, yo procedo a comparar. Yo procedo a comparar cómo es el volumen específico 1 con respecto al líquido y con respecto al vapor.
¿será que este volumen específico 1 es, será que este volumen específico es menor al volumen específico del líquido? ¿Sí o no? 0,4 es menor a 0,001091. ¿Sí o no? No. No. Y ahora yo les pregunto, ¿será que el volumen específico 1 es mayor al volumen específico de vapor? ¿Sí o no? No. Ojo, este volumen específico, 0,4, es mayor a Ah, sí. 0,387. Sí, es Sí es mayor. mayor. Sí, Y es cuando esto mayor. sucede, Estamos ¿en qué estado nos encontramos? vapor recalentado. Vapor recalentado. Listo, ya sabemos que estamos en vapor recalentado. Tenemos que irnos a la tabla de vapor recalentado. Para usar la tabla de vapor recalentado, yo necesito dos datos. Esos dos datos son la presión y el volumen específico. Entonces me voy a la tabla de vapor recalentado. Presión 5 o 4,92, que es la que aproximamos, y volumen específico 0,4. Tabla de vapor recalentado. Presión de 4,92, la aproximada. Listo. Ya ubicamos. Ya ubicamos la columna de presión o la fila de presión. 4,92. Esa es mi presión. Ahora yo busco un volumen específico. Ojo, acá está el volumen específico. Yo busco un volumen específico aproximado al volumen específico que tengo. ¿Cuánto era el volumen específico que tenía? 0,4, ¿cierto? ¿Cuál es el que más se aproxima? ¿Será este de acá? Ojo, ¿será este de acá? ¿Será este? ¿O será este? ¿Cuál se aproxima más? Ustedes me dicen. ¿El 0,41 o el 0,38? ¿Cuál se aproxima más? ¿Qué volumen se aproxima más al 0,4? El 0,41, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, listo. Ya tengo la presión y el volumen específico. Y ahora, a esa presión de 4,92 y ese volumen específico de 0,4, ¿cuánto es el valor de la temperatura que va a estar acá? ¿Cuánto es el valor de la temperatura? Vamos, chicos, los escucho. ¿Cuánto es el valor de la temperatura? 175. 176.7. 176,7. ¿Cuánto es el valor de la entalpía que va a estar acá? Que va a estar dentro de este cuadro. El valor de la entalpía que va a estar en esta fila. 670,38. Listo. Entonces copiamos esos valores. Copiamos esos valores. Copio todo esto y lo copio acá. Listo, copio todo eso. Vamos a borrar todos los dibujos. Esto igual ya lo vamos a borrar. Entonces, listo. Recorto esto y copio mis valores. Los valores que yo obtuve. Entonces, listo. A la presión de 5 y al volumen específico de 0,4, ojo, son valores aproximados. El ingeniero permite usar valores aproximados. Entonces, a esta presión y a este volumen específico, yo ya sé que es vapor calentado. Yo ya sé que es vapor calentado. Y a esos datos, yo sé que la temperatura 1 va a ser igual a 176,7 grados centígrados. Y además yo sé de que la entalpía 1, la entalpía específica 1, va a ser igual a 670,38. Listo, ya tengo los datos. Ahora, me falta el valor de la energía interna. Para, para encontrar la energía interna, yo conozco una fórmula. La fórmula para la energía interna
es igual. Energía interna 1 va a ser igual a entalpía 1 menos presión 1 por volumen específico 1 por el factor de conversión, 10 elevado a la cuarta sobre 427. Y listo. Yo sé que el valor de la entalpía 1 ya es dato. El valor de la presión 1 ya es dato. El valor del volumen específico 1 ya es dato. Y este es un valor numérico. Por lo tanto, ya puedo hallar la energía interna 1. Solamente reemplazo valores. Entalpía 1, 670,38. Presión 1, 5. Acá pueden poner 5 o 4,92, no hay problema. Volumen específico 1, 0,4. Y listo. Ustedes me dicen cuánto es el valor de la energía interna 1. Calculen, por favor. Vamos, chicos, los escucho. El valor de la energía interna. A mí me salió 1.57. No, no sale eso. No, no, No sale estoy 1,50. equivocando. A mí me salió 623,54. No sé si alguien puede corroborar. Correcto, sale eso. Ah, ya. Los demás, ¿qué dicen? 5. Sale eso. Listo. Entonces ya encontramos, o hasta este punto, ya terminamos de definir el estado 1. Ahora, para este estado 1, ¿será que yo puedo hallar la masa o no puedo hallarla? ¿Cuál es la fórmula para hallar la masa? A ver, veamos. Hay una fórmula para hallar la masa, que es el volumen específico. El volumen específico 1 va a ser igual al volumen total 1 sobre la masa 1. Listo. La pregunta es, ¿yo conozco el volumen específico? Sí, lo conozco. ¿Yo conozco el volumen total del tanque? Veamos, ¿el enunciado me da el volumen total del tanque? ¿Sí o no? No me da ese dato de volumen. Por lo tanto, este volumen no lo conozco. Si no conozco ese volumen, tampoco voy a conocer la masa, porque la masa en el estado 1 no la conozco. No conozco ni el volumen ni la masa. Por lo tanto, no puedo hallar nada. Entonces, en conclusión, no se puede hallar. No se puede hallar el dato de la masa. Y si no se puede hallar el dato de la masa, ¿qué primera ley vamos a usar? Si no se conoce el dato de la masa, ¿qué primera ley usamos? ¿Usamos esta de acá? Intensiva. Correcto, vamos a usar la primera ley de forma intensiva para determinar la cantidad de calor. Entonces, ya definimos el estado 1. Vamos a definir el estado 2, el estado final. Estado 2. ¿Cuáles son las condiciones del estado 2? La presión final, 2,81. La presión 2, 2,81. Listo. Ahora, ¿cuáles eran? ¿Cuáles eran las características? ¿Cuáles eran las características de un sistema cerrado de límite fijo? ¿Qué permanece constante? El volumen total no lo conozco, masa final no lo conozco. Pero ¿qué otra variable permanece constante en un sistema cerrado de límite fijo? Volumen. Ojo, ¿volumen qué? Pero no confundan
volumen total con el volumen específico. Correcto. El volumen específico permanece constante. Por lo tanto, acá yo puedo colocar de que el volumen específico 2 va a ser igual al volumen específico 1. ¿Y cuál es ese valor del volumen específico 1? Ya lo hallamos acá. Ese valor es, ¿dónde está? 0,4. Y listo. Tengo volumen específico y tengo presión. Ya puedo definir ese estado termodinámico. Listo. Tengo presión, tengo volumen específico. Ya puedo definir ese estado termodinámico. Lo defino como este de acá. Es similar. Tengo presión y tengo volumen específico. Con esta presión de 2,81, yo me voy a tabla y determino el volumen específico de líquido y el volumen específico de vapor. Nos vamos a tabla. Presión 2,81. Me voy a la presión de 2,81. Acá está. Presión 2,81. Determino volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Copiamos la tabla. A la presión de 2,81, ¿cuánto es el volumen específico de líquido? Según la tabla. 0,001071. ¿Cuánto es el volumen específico de vapor? 0,655. Y listo. Ya encontré el volumen específico de líquido, ya encontré el volumen específico de vapor. Ahora, lo que tengo que hacer es comparar cómo es el volumen específico 2 con respecto al líquido y con respecto al vapor. ¿Será que es mayor? ¿Será que es menor? ¿O será que se encuentra entre un rango de líquido y vapor? ¿Cómo es este volumen específico 2? Está en estado de mezcla. Correcto. Este volumen específico 2 se encuentra entre un rango, ¿cierto? Entre un rango del líquido y del vapor. El volumen específico 2 se encuentra entre un rango, entre un valor intermedio del volumen específico de líquido y del volumen específico de vapor. Por lo tanto, yo puedo decir de que estoy en el estado de mezcla. Listo, estoy en el estado de mezcla. No se olviden que este valor de 0,4 sí se encuentra entre un valor intermedio del líquido y del vapor. Por lo tanto, estamos en el estado de mezcla. Ahora, como estamos en el estado de mezcla, directamente con esta presión, yo puedo seguir determinando mis demás variables termodinámicas. Yo sé que en el estado de mezcla, yo sé que en el estado de mezcla, la temperatura de mi estado va a ser igual a la temperatura de saturación. Y así mismo determino la energía interna del líquido y la energía interna de vapor. A la presión de 2,81, a la presión de 2,81, ¿cuánto es la temperatura? Les hago la imagen más grande para que ustedes me dicten. A la presión de 2,81, ¿cuánto es la temperatura? 130,70. 130,70. ¿Cuánto es el valor de la energía interna de líquido y la energía interna de vapor? A la presión de 2,81. Energía interna. Está por acá. 131,07. 131,07. Energía interna de vapor. 606,7. Listo. Ya tengo la energía interna de líquido, ya tengo la energía interna de vapor. Procedo a calcular la energía interna de la mezcla.
la energía interna del estado 2 con la fórmula que les mencioné ayer. La energía interna 2 va a ser igual a, tenemos que hallar el título. Siempre que estemos en el estado de mezcla, sí o sí, tenemos que hallar el título. En el estado de mezcla, el título tiene que estar entre un valor intermedio de 0 y 1. Veamos si se cumple. Título 2 va a ser igual a volumen específico 2, menos volumen específico de líquido sobre volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Listo. Reemplazo valores. Volumen específico 2, 0,4. Menos 0,00171. De vapor 0,655. Menos 0,001071. Y listo. Ustedes me dicen cuánto les sale. A mí me salió 0,61. 0,61. Entonces, efectivamente, ¿estamos en mezcla o no? El título tiene que salir entre 0 y 1 para hacer mezcla. Sí Sí. estamos en mezcla. Entonces, listo. Ya determinamos la temperatura, ya determinamos la energía interna y ya determinamos energía interna de líquido y vapor. Ahora vamos a determinar la energía interna 2. Entonces, determinamos la energía interna del estado 2 con la fórmula que les dije. Energía interna 2 va a ser igual al título 2, que ya acabamos de hallar, por energía interna de vapor menos energía interna del líquido más la energía interna del líquido. Reemplazo valores. Título 2, 0,61. Por energía interna de vapor, 606,7. Menos energía interna de líquido, 131,7. Más 131,7. Y calculan eso por 421,20. 421,20. Y ahora, este valor de energía interna 2, ¿se encuentra o no se encuentra entre un valor intermedio de la del líquido y de la del vapor? ¿Sí o no? La energía interna 2, ¿se encuentra o no se encuentra entre un valor intermedio de la energía interna de líquido y la energía interna de vapor? Se encuentra. Sí se encuentra. Por lo tanto, sí es correcto de que estamos en el estado de mezcla. Entonces, listo. ¿Qué nos pedía el enunciado? Determinar la temperatura final. Ya encontramos la temperatura final. ¿Y qué fue lo que dijimos de lo que pasaba en un enfriamiento? En un enfriamiento, la temperatura disminuía. Ahora veamos si disminuyó esa temperatura. Si yo sé que la temperatura inicial es esta, si yo sé que la temperatura inicial es esta y la temperatura final es esta, efectivamente, la temperatura disminuyó o no disminuyó en un enfriamiento. Ustedes lo pueden ver. ¿Disminuyó o no, chicos? ¿Qué dicen? Sí, disminuyó. Sí, disminuyó. Por lo tanto, su ejercicio está bien resuelto. Y entonces, vayámonos a la primera ley y determinemos la cantidad de calor suministrado. Vayamos a la primera ley y determinemos la cantidad de calor suministrado. Estado 2.
Listo, apliquemos la primera ley. Ya sabemos qué primera ley vamos a usar. Primera ley de la termodinámica, y en este caso, para un sistema cerrado. Es importante de que especifiquen para qué sistema va a ser. Listo, sistema cerrado. Ya sabemos, si no conocemos el dato de la masa, yo aplico esta primera ley. Yo aplico esta primera ley. Listo. Calor, calor específico menos trabajo específico va a ser igual a la energía interna específica del estado final menos la energía interna específica del estado inicial. Calor menos trabajo total. Este trabajo total es la sumatoria de las diferentes formas de trabajo que pueden haber. En un sistema termodinámico puede haber trabajo de agitación más trabajo, trabajo eléctrico más trabajo de expansión más trabajo de compresión más trabajo de un resorte. Y listo. Y ahora, no se olviden de que en un sistema cerrado de límite fijo no hay trabajo de expansión y tampoco hay trabajo de compresión. Esos trabajos se hacen cero. Listo. Ahora, yo les pregunto, ¿en su sistema, en su esquema, hay algún resorte? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? En su No, esquema no hay resorte. Trabajo de resorte cero. ¿Será, será que en su sistema hay algún agitador? Vean su esquema. No, tampoco. no hay ningún agitador. Trabajo de agitación cero. Trabajo eléctrico. ¿Será que será que en su sistema hay alguna resistencia eléctrica? Las resistencias eléctricas son estas acá. Son Sí. sistemas más o menos así. Estas son las resistencias eléctricas. Y este es el agitador. Y ahora, su sistema no tiene ni resistencia eléctrica, por lo tanto no hay trabajo eléctrico. No tiene ni agitador, por lo tanto no hay trabajo de agitación. Entonces, esos trabajos se hacen cero. Trabajo de agitación cero, no hay agitador. Trabajo eléctrico cero, no hay resistencia eléctrica. Trabajo del resorte cero, no hay resorte. Trabajo de expansión y compresión tampoco hay, porque es un sistema cerrado de límite fijo, donde el volumen permanece constante. Y listo. Entonces, lo único que me va a quedar en la primera ley va a ser esto. Esto de acá se anula, se va, todo es cero. Me va a quedar calor específico va a ser igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. El estado final es el estado 2 y el estado inicial es el estado 1. Solo me queda reemplazar valores. En acá ya sabemos que el calor va a ser calor específico y como a mi sistema se le extrae calor, ese calor va a ser negativo. Y ahora veamos qué resultado nos sale. Energía interna 2, 421,20. Menos energía interna 1, 623,54. Y listo. Ustedes me dicen cuánto sale eso. 202,54. ¿Positivo o negativo? Me- Menos 200 Negativo. negativo.
Menos 202,34 34. kilocalorías sobre kilogramo. ¿Qué me decía el enunciado? Se le extrae calor. Si el enunciado me decía, se extrae calor, ese calor iba a ser positivo o negativo. Si el enunciado me decía, se Negativo. extrae calor, Negativo. ese calor tenía que ser sí o sí negativo. Y es lo que yo obtuve. Por lo tanto, mi resultado sí está bien. Mi ejercicio sí está bien. Si me salía un calor positivo, ¿iba a estar bien o mal el ejercicio? Iba a estar mal. Es por eso que tienen que saber la teoría que está acá. ¿Tienen alguna duda del ejercicio? ¿O está todo claro? ¿Me avisan? Sí, todo bien. Y algo así fue su examen de repechaje de esa, de ese, de ese verano. Solo tenían que definir un estado inicial y definir un estado final. Luego les pedía determinar el calor específico, determinar el calor en kilocalorías sobre kilogramos. Y listo. Ahora, querían que resuelva otro ejercicio de su práctico. Vamos a ver. Vamos a hacer este de acá, el 3 y luego el 4, ya que hay un poco de tiempo. ¿Les parece o no? Sí, Sí, está está bien. bien. Ya, listo. Sí. Ya listo. El enunciado me dice un recipiente cerrado. Nuevamente, el esquema va a ser el mismo. Un recipiente cerrado contiene 1 kilogramo de agua. El enunciado me va a dar las condiciones. Y en este caso, como el ejercicio es definición de estado, solo me va a dar la condición inicial o el estado que yo voy a definir. Estado. Estado a definir, pongámosle estado uno por así decirlo. Vamos a definir un estado. En ese estado uno el enunciado me da el dato de la masa inicial, la masa uno de 1 kilogramo. Y asimismo el enunciado me da el título uno, título inicial, 0,60. Y ahora, ¿qué más me da el enunciado? Me dice, el recipiente tiene un volumen de 6,667, volumen total. 6,667. Este es el volumen total uno, metros cúbicos. Y listo. Tengo esos dos valores. Tengo masa y tengo volumen total. Tengo masa y tengo volumen total. Por fórmula, ¿qué otra variable puedo hallar si yo tengo la masa y tengo el volumen total? Correcto. Yo puedo hallar el volumen específico uno, que va a ser igual al volumen total uno sobre la masa uno. Seis coma sesenta y seis siete. La masa, 1 kilogramo. Y esto me va a arrojar
el mismo valor, 6,667, pero ya en unidades de metros cúbicos sobre kilocalorías. Metros cúbicos sobre Disculpa, usted kilogramos. no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan o no? ¿Se escucha? Hola, Sí se escucha. Sí, se escucha. ya. Entonces, como les decía, yo determino primero el volumen específico, que va a ser igual al volumen total sobre la masa total. Reemplazo valores. El volumen total, 6,67 metros cúbicos. La masa total, 1 kilogramos. Realizo la operación y me va a dar 6,667 unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Listo. Ya encontré el volumen específico. Ahora, para poder definir un estado termodinámico, yo necesito de dos variables intensivas. En este caso, yo puedo tener el título y el volumen específico. Y con eso es más que suficiente para poder definir ese estado. Esta definición de estado es un caso especial. Ya van a ver por qué. Porque para poder definir este estado termodinámico, yo necesito tantear. Pero de entrada, veamos, si el título es 0,6, ¿en qué estado nos encontramos? Mezcla. Ya, correcto, ya sabemos qué es el estado de mezcla. Ya sabemos qué es el estado de mezcla. Sabemos que estamos en el estado de mezcla porque el título se encuentra entre un rango de 0 y 1, ¿cierto? Si el título está entre un rango de 0 y 1, yo ya sé que estoy en el estado de mezcla. Entonces, yo procedo a definir el estado. La pregunta es, ¿cómo defino ese estado? Les voy a dar algunos pasos para poder definir ese estado. Lo primero que yo tengo que hacer, como paso número 1, vamos a poner acá. Paso número 1. Este es un caso especial, como les digo. Paso 1. Como paso 1, yo tengo que tantear una presión. Tantear una presión. Listo. ¿Qué presión quieren usar ustedes? Cualquiera que esté en su tabla. A ver, acá. ¿Qué presión quieren tantear? ¿Quieren empezar con 1, con 2, con 3, con 4? ¿Con cuál quieren empezar? Con 5. Ya, una presión de 5. ¿Están de acuerdo todos? Presión de 5. Ahí está mi PowerPoint. Listo. Ya. Presión de 5. Listo. Ojo, estamos tanteando. Va a ser una presión tanteada. Listo. 5 kilogramos fuerza. Segundo paso. Con la presión tanteada, yo determino volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Con la presión tanteada. Listo. Con esa presión tanteada de 5, o pongámosle 4,92, que es la que hay, creo. ¿Cierto? 4,92. O, bueno, 5,27 ya. Ya que dijeron 5.
No Con se esta olvide presión, grabar, por favor. ya, Re- ya. Entonces, paso número 1, tantear una presión. Ya tanteé la presión de 5,2. Paso número 2, con esa presión tanteada, yo determino volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Y ustedes me dictan esos valores. A la presión de 5,2 por 5,27, ¿cuánto es el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor? Tabla, por favor. Eh, 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 0,001094. Ya. De líquido, 0,001094. Sí. De vapor, 0,342. Ah, no, 363. 0,363. Sí. Ya. Ustedes fíjense, de entrada, ¿están en mezcla o no con estos datos que tienen ustedes? Fíjense, para que esté en mezcla, ¿cuánto, ¿entre qué valor tiene que estar mi volumen específico? Tiene que estar Mayor. en medio, entre un rango. ¿Está entre un rango o no? No. No. Entonces busquemos otra presión. Otra presión en el que mi volumen específico esté dentro de ese rango. ¿Qué presión encuentran ustedes? O yo busco a ver. Podría ser, a ver, 0,21. No sé qué dicen ustedes, miren. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Se ve la tabla? No, ¿No se ve? no, no. Como les digo, puede ser 0,21, porque el volumen específico del líquido es 0,001018 y el de vapor 7,41. ¿Están de acuerdo con Sí. 0,21 o no? Sí. Sí. Tanteemos esa presión. 0,21. Con esa presión tanteada, determinamos volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. Me dictan esos valores. 0,00. ¿10 cuánto era? ¿Avisan, porfa? De 18. 10,18. Volumen específico de vapor. 7,41. Listo. Paso número 3. Calculo un título tanteado. Calculo el título tanteado. Ese título tanteado va a ser igual al volumen específico que tengo de dato, volumen específico 1, menos el volumen específico del líquido con el valor que yo tanteé, sobre volumen específico de vapor menos volumen específico de líquido. Reemplazo valores y calculo cuánto me sale el título tanteado. 6,667 menos 0,001018, 7,41 menos 0,001018. ¿Cuánto me sale el título tanteado? 0,89. 0,89. Ahora, paso número 4. Si el título, si el título que yo tengo de dato, si el título 1 es igual al título tanteado, si el título que yo tengo de dato y el título tanteado son iguales, entonces yo puedo decir de que el tanteo es correcto. Pero si no son iguales, el tanteo es incorrecto y tenemos que seguir tanteando. Y ahora yo les pregunto, este título 1
y el título tanteado, ¿son iguales o no? No. Por lo tanto, el tanteo no es el correcto. Tengo que seguir tanteando otra presión. Busquemos otra presión. 0,21, a ver. Oye, acá vayámonos a esta tabla. Presión de 0,21. ¿Cuál de estas usamos? Acá hay una presión de 0,20 y 0,15. ¿Cuál usamos, chicos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál usamos? ¿Cuál de estas presiones? La de 0,26. Ya, 0,26. Ojo, pero fíjate tu volumen específico de vapor. Va a ser 6,06. Acá va a ser 6,06. Y ahora yo te pregunto, ¿este valor de volumen específico va a estar entre un rango de líquido y vapor, sí o no? Ah, no, 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 no. ¿cierto? Por lo tanto, esa presión no. Otra presión. Intentemos a ver con 0,20 o 0,15. ¿Cuál de las dos quieren? ¿0,20? Sí. Ya. Tanteemos 0,2031. Volumen específico de líquido y vapor. 10,17. Vapor, ¿cuánto es? 7,68. Listo. Calculen el nuevo título. ¿Cuánto sale el título? Aquí tiene que ser igual o aproximadamente igual. Este es el título tanteado. Ya encontré el volumen específico de líquido y vapor con ese título tanteado. Y ahora estoy calculando el título tanteado. Presión tanteada, volumen específico de líquido y vapor tanteado. Y ahora el título tanteado. ¿Cuánto le sale? 0,86. 0,87. 86. 86. 87, perdón. ¿Ya? ¿Se alejó o se está aproximando? Creo que se está alejando, ¿no? Sí, ¿Se está alejando? sí, creo. 0,15, a ver. Acá, vayámonos con estas presiones. Vayámonos con 0,22, a ver. 0,22 o 0,23. Con 22, a ver. Voy a anotarme los valores que estamos obteniendo para ver si nos estamos pasando o no nos estamos pasando. A ver. Y 0. Ya. Con una presión de 0,21, 31, el título me sale 0,86. Listo. Ahora intentemos con otra presión. ¿Cuánto me salía hace rato? Con otra. Ya, con 0,21, vean, con 0,21, o sea, con un 0,21 exacto, el título me salía 0,89. Es decir, la presión yo la tengo que seguir aumentando para que mi título disminuya. Entonces busquemos una presión mayor. 0,22 intentemos. 22,49. 0,2249. Y ahora busquemos el volumen específico de líquido y volumen específico de vapor. ¿Cuánto le sale el volumen específico de líquido y vapor? Acá está, 0,29, 22,49. Ah, sí. Líquido 0,001018.
0,001018. Vapor, 6,985. Y ahora determinemos el título. Con 0,2249. ¿Cuánto sale, chicos? Aún si está entre 0,1563 sale ¿Con cuál? ¿Con este con o la, otro? con la presión de 0,15 sale. Se aproxima, digamos, a 67. 0,15. Con esta presión de 0,15, ¿cuánto sale el título? A ver, voy a calcular primero con esto. Los demás chicos, por favor, si nos ayudan, vamos a terminar más rápido. Es así como se define este tipo de estado. Con 0,15 sale 0,67. 0,77. 67. Ya, con 0,14. Con 0,14, ¿cuánto es el volumen específico de líquido? ¿Y cuánto es el volumen específico de vapor? Ya, vapor. Listo. Ahora calculo. Ahorita lo voy a calcular. Ya. ¿Quién me comprueba eso de que está bien? Porfa. Ahorita yo lo estoy calculando. Sí, sale 0,61. Listo, 0,61. Y ahora yo les pregunto, ¿este 0,61 se aproxima o no a mi 0,60 que yo tengo? Sí se aproxima, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo decir de que mi tanteo es correcto. Ahora, yo ya sé que mi tanteo es correcto. Yo ya sé que mi tanteo es correcto. Y ahora, como el tanteo es correcto, estos van a ser mis valores. Estos van a ser mis valores. Estos van a ser mis valores de masa, título, volumen específico y presión. La presión correcta es la presión de 0,14. Esa va a ser mi presión 1. Y ahora, ¿qué nos pide el enunciado? Hallar la temperatura y la presión. Ya hallamos la presión. Ahora nos falta hallar la temperatura. En el estado de mezcla, la temperatura es igual a la temperatura de saturación. A ver, voy a cobrar solo de B12, ya es más de Hola, hola, ¿me escuchan o no? Sí. Listo. Entonces, como estamos en el estado de mezcla, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. ¿Cuánto es la temperatura de saturación? A la presión de 0,14. 52,27. Y listo. Ya están los resultados que el enunciado me pedía. Hallar la temperatura, ya la llamo con bueno, hallar la presión, que la presión la llamo con el tanteo. Y nos pide hallar la temperatura. Una vez conocida la presión, ya recién pudimos hallar lo que es la temperatura, que iba a ser igual a la temperatura de saturación para el estado de mezcla. Y ahí termina el ejercicio. No es nada más. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Cómo vieron esta definición de estado? Ah, tomada,
O ¿Cómo lo vieron, sea que chicos? si, Ah, si no me da la temperatura y la presión, tengo que hallar por tanteo. Correcto. En algunos casos. Bueno, en la mayoría de los casos sí. Si yo no, ojo, si yo no tengo temperatura ni presión como dato, es más que seguro que van a tener que definir su estado mediante un tanteo. Y este es el caso del otro ejercicio que ustedes me dijeron que hagamos. ¿Dónde está? A ver, ahorita lo busco. Por ejemplo, acá, La 4. en acá, el 4 igual va a ser tanteo. Pero ya este tanteo va a ser un doble tanteo. Fíjense, acá solamente tanteamos un valor, que fue la presión. Hallamos la presión y tanteamos un título, solamente un título. En este caso de acá, vamos a tener que tantear dos títulos. Y el tanteo va a ser correcto cuando cuando los dos títulos tanteados sean iguales. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Ustedes me dicen. Este es el último. Creo que nos da tiempo, ¿no? Sí, O lo planteamos, a ver, ya si nos da tiempo, bien. Y si no, a ver, ya. Paso 4. Vamos a tratar de acomodar esto acá. Chun, chun, chun. Acá vamos a poner estado correcto. Y este es el estado uno correcto. Lo vamos a poner acá. auxiliar, ¿cómo se sacó el 52.27? A la presión de 0,14, a la presión de 0,14, nos vamos a la tabla. Ah, ya, en tabla, ¿eh? No, de tabla, ¿eh? Correcto. Ah, Veamos ya, acá. ya, ya, gracias. Quería saber eso. Ya, listo. No se preocupen, chicos, estamos grabando todo. Lo pueden volver a ver. Ya, listo. Este es el ejercicio número 3. Y este es el ejercicio número 2, creo que era. Y ahora vamos a hacer el ejercicio número 4. Está mostrando las tablas. Ya van a disculpar. Ya, entonces le decía, ya hicimos el ejercicio número 2, que es este de acá. Ya hicimos el ejercicio número 3, que es este de acá, definición de estado con tanteo. Y ahora vamos a hacer este ejercicio acá, este de acá. Chicos, si no lo terminamos, esto se los voy a dar como tarea. O sea, si yo se los voy a plantear, les voy a dar, les voy a decir la metodología de cómo hacerlo. ¿Qué me dice? En un recipiente rígido, nuevamente, recipiente rígido, y me va a dar los datos del estado. Listo, me está dando los datos del estado. En un recipiente rígido de 3 metros cúbicos de capacidad, me está dando el volumen total, 3 metros cúbicos. Listo. Contiene 2012 kilogramos de agua. Me está dando la masa del agua, la masa total, kilogramos de agua. Con una energía interna, con una energía interna de 154,5 kilocalorías sobre kilogramos. Y así como dijo su compañera, si si el enunciado no me da ni la presión ni la temperatura, es más que seguro que este estado se lo va a hacer por tanteo. Entonces veamos.
Tengo volumen, tengo masa, puedo hallar el volumen específico. Reemplazo valores. 3 y 2012. ¿Cuánto le sale el volumen específico? ¿Cuánto le sale? 3 dividido entre 2012. 1,49 por 10 a la menos 3. Ya. Eso va a ser igual a 0,00149. Listo. Ese es el valor del volumen específico. 0,00149. Y la energía interna. Ahora, esta definición de estado también se lo hace por tanteo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el tanteo? Consiste en lo siguiente. Primero, paso 1. Identificar en qué estado nos encontramos. Listo. Paso número 1, encontrar en qué estado nos encontramos. Por ejemplo, para el vapor recalentado, ¿cuál es su volumen específico inicial? Por ejemplo, a esta presión de 0,703, su volumen específico inicial es 2,082. Y acá van a seguir bajando. Bajando, 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 bajando. Hasta llegar a un volumen específico X, por así decirlo. Vean ustedes. Todos los volúmenes específicos, que acá están, todos los volúmenes específicos son mayores a este valor de 0,00149. ¿Sí o no? 0,00149. Entonces, este estado de acá es más que seguro que sea un estado de mezcla. Ojo, por parte del volumen específico y la energía interna. La energía interna es muy baja y el volumen específico es muy bajo. Por lo tanto, este estado sí o sí tiene que ser mezcla de entrada. Va a ser un estado de mezcla. Estado de mezcla. Listo. Ya sabemos que estamos en el estado de mezcla. Simplemente por el hecho de que la energía interna y el volumen específico son valores pequeños. Paso número 2. Tantear una presión. Paso número 3. Con la presión, con la presión tanteada, encontrar volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, energía interna del líquido y energía interna de vapor. Tengo que hallar todos esos valores con la presión tanteada. Luego de eso, una vez encontrado volumen específico de líquido, vapor, energía interna de líquido y vapor,
Con esos valores, hallar, con esos valores, encontrar el título tanteado 1, título tanteado 1 y título tanteado 2. Ojo, este primer título tanteado va a estar en función al volumen específico. Este, este título tanteado 2 va a estar en función a la energía interna. Ahora, paso número 2, paso número 3, paso número 4 y paso número 5. Si X1, ojo, si título tanteado 1 y título tanteado 2 son iguales, ya listo. Si título tanteado 1 y título tanteado 2 son iguales, yo ya puedo llegar a la conclusión de que mi tanteo es correcto. Y son esos pasos, nada más. Entonces, como hay dos títulos tanteados, se le dice doble tanteo. Solamente por eso. Entonces, lo primero que hacemos es determinar una presión. ¿Qué presión quieren calcular para empezar? Chicos, ¿están ahí? Los veo cansados. ¿Se entiende o no se entiende lo que son los pasos o la metodología? Paso número 1, identificar en qué estado nos encontramos, que en este caso es el estado de mezcla, porque la energía interna y el volumen específico son valores pequeños. Paso número 2, tantear una presión. Paso número 3, con la presión tanteada hallamos volumen específico de líquido, volumen específico de vapor. Paso número 4, con esos valores de volumen específico de líquido y vapor y energía interna de líquido y vapor, encontramos un título tanteado 1 y un título tanteado 2. Y ahora, si el título tanteado 1 es igual o aproximadamente igual al título tanteado 2, vamos a decir que el tanteo es correcto. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿Me avisan, porfa? ¿Qué dicen? Hola. Se está Sí se entendiendo. entiende. Entonces, No chicos, puedes sacar mi... ¿les parece si se los dejo de tarea? Y ya si no pueden resolverlo, yo se los mando al grupo. ¿Está bien? Traten, Ah, traten de intentar resolverlo. O hagamos un ejemplo nada más. Porque yo, No yo se sé, lo pienso sacar mi pie. yo sé que va a ser largo. Necesito- Un ejemplo, tanteemos una presión. A ver, yo escojo la presión. Presión 1 de 1,033. Sí, 1,033. Con esta presión tanteada, yo determino volumen específico de líquido, volumen específico de vapor, energía interna de líquido y energía interna de vapor. Ayúdenme con eso, por favor. Ya listo. Y así mismo determino con esta presión tanteada energía interna de líquido y energía interna de vapor. ¿Cuáles son esos valores, chicos? Por favor. Volumen específico de líquido 0,001044. Volumen específico de vapor 1,67. Energía interna de líquido 100,02. Y energía interna de vapor 598,7. Listo. Calculemos los títulos. Títulos tanteados. Título tanteado 1,
y título tanteado 2. Me digan esos valores, por favor. Por lo menos eso. Tanteado 1 y tanteado 2. ¿Cuánto es el título tanteado 1? Calcúlenlo, porfa. Yo calculo el 2. Acá es energía interna. Listo. Energía interna 1, 154,5 menos energía interna de líquido, 100,02 sobre 598,7 menos 100,02. Me sale 0,11. El título tanteado 2. El 1 a mí me salió 1.79, no sé si está correcto. ¿Los demás qué dicen? A mí me salió 2,67 por 10 a la menos 4. Sí, Ok. ese a mí igual también. 2,75 por 10 a la menos 5. No, 2,67 por 10 a la menos 4. Sí. Está bien. Sale Sí. 0,00027. Entonces, los títulos no son iguales, por lo tanto, el tanteo es incorrecto. Tienen que buscar otra presión y seguir intentando. Intentemos con una presión de 4,92, a ver. $4,92. Acá es 10,91. $0,387. Listo. Calculen el título 1 y el título 2. El 1 me salió, no sé si está correcto, 7.77. No, 1,033 a 10 a la menos 3. Ya. Entonces, mete mal mi calculadora. ¿Cuánto le salió, me dijo? 1,033 por 10 a la menos 3. Eso. 1,033 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Sí. Y ahora, el título 2 a mí me salió 0,0068. 69. ¿Se están acercando o no se están acercando ambos títulos? Ya se van acercando, ¿cierto? Sí, sí Por o lo sí tanto, tienen que ser iguales o un aproximado. correcto, igual o aproximadamente igual. Pero así va la metodología. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Sí. ¿Pueden terminarlo? Sí, sí Si no, entiendo. si no lo, si no lo terminan, yo se lo voy a enviar hasta mañana a las 12. Entonces, chicos, esa sería la ayudantía por el día de hoy. Oh, sí, ¿Ok? y mañana qué hora va a ser la ayudantía. ¿Quieren que sea virtual para que las grabe o quieren que sea presencial? Virtual. Virtual mejor. Virtual mejor. Ya, Virtual. está bien. Virtual, entonces, chicos, mañana. Pero hasta acá se entendió todo perfecto, chicos. ¿Tienen dudas? Quiero saber eso. ¿Sí se entendió? Sí, se entendió bien. ¿Y a Entonces, qué listo, hora más o chicos. menos sería la clase mañana? A la misma hora, chicos. Ah, ya ¿O está quieren bien, antes? está bien. Está Ya bien está. entonces en la noche.